El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo Jesús a sus apóstoles: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Hoy celebramos, como ya sabemos, en este domingo, la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos. Una ascensión que viene marcada, podemos decir, como habéis visto en el texto de Mi Adonai, lo que dijo Jesús a María Magdalena en la resurrección: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En esta fiesta de la Ascensión celebramos que Jesús, palabra del Padre, una vez que se ha cumplido esta palabra por medio de su muerte y resurrección, sube nuevamente al Padre, tal y como el profeta Isaías lo había profetizado. Y vamos al texto de Isaías, en el que dice, Isaías, lleno del Espíritu Santo, pone en boca de Dios esta proclamación: como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca. No tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido a aquello que la envié. Escuchemos bien, porque el cumplimiento de esta promesa de Isaías, de Dios, por medio de Isaías, esta profecía, es textual. La palabra que salga de mi boca. Y salió hacia el oído de María de Nazaret. Salió de la boca del ángel hacia el oído de María de Nazaret, que dijo: aquí estoy. Cumplida la misión, por medio de predicación, muerte y resurrección, porque sin la resurrección del Señor el Evangelio no valdría más que los consejos de Cicerón o los tratados de Aristóteles, o de algo ya más cercano, los consejos de nuestra abuela, que no tuvieron gran éxito precisamente con nosotros. Pero aquí se cumplió. Es interesante ver esto, porque en la Iglesia primitiva
el culmen de la espiritualidad, no porque se llegara, sino porque se iba haciendo poco a poco, era, como dice San Ignacio de Antioquía y otros santos de la misma época, ya he llegado a ser palabra de Dios. Es decir, ya tengo el germen de la ascensión al Padre. Cuando San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es porque el Evangelio vivo está dentro de él. Y esto rompe toda moral. Eleva la moral a la categoría de don de Dios, no de imposición. Ya he llegado a ser palabra de Dios, dice Ignacio de Antioquía, a pocos días de su martirio. Era tan claro en la iglesia primitiva que todo el Evangelio nos llevaba a madurar como discípulos de Jesús y de ahí llegar a ser como Jesús, palabra viva del Padre, que por eso fue los 3 siglos de oro de la Iglesia, de santos, de mártires, de hombres que tenían un solo Dios, no varios dioses, la fama, la honra, la belleza, el dinero, no, solamente un Dios. Y Dios le daba el 100 por 1 en todo. Era el tiempo de los tiempos, de saberse fiar de Dios. ¿Cómo subimos nosotros al cielo? Jesucristo sube con la misión cumplida, bendiciendo a su iglesia, bendiciendo a los apóstoles, bendecir, dándoles la palabra viva, bendecir, decir bien, esto es lo que significa la palabra bendecir. La palabra viva del Padre quedó con nosotros. La palabra viva del Padre, que Él firmó con su sangre, quedó entre nosotros como el mayor don que tenemos. Alguien me dirá, bueno, de vosotros no, porque ya tenéis el oído abierto a las catequesis, pero alguien que oiga por WhatsApp, a lo mejor por primera o segunda vez, no, hombre, el primer don es la Eucaristía. Ya, pero es que la Eucaristía está en el Evangelio, no fue un invento de San Juan de la Cruz, o de San Ignacio de Loyola. Se celebra porque está en el Evangelio, pues el mayor don es el Evangelio. Y cuanto más viva es la palabra, más interioriza la Eucaristía. ¿Cómo subimos nosotros? Mirad lo que dice el libro del Apocalipsis. Dice así, escribe, dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque el discipulado lleva fatigas. Las fatigas de la persecución, de la incomprensión, de ese día que te levantas y dices, pero Dios existe o no existe, y Dios se te manifiesta y te dice, sí, existo, pero el resoplido te lo has pasado bien pasado. El resoplido te lo has pasado bien pasado. Adelante, Beatriz y Federico. Estos son amigos de Armando Junior. Se fueron con él el año pasado a Medjugorje. Hoy no tenía nada que hacer. Aquí, a ver qué pasaba. Luego os presento mejor, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas. Repito, la fatiga de ser discípulo del Señor. Incertidumbres, dudas, persecuciones, burlas, muchas cosas más. Que descansen, porque sus obras los acompañan. Esto lo han traducido así, pero el original es de una belleza inabordable. No os podéis imaginar. Más que obras serían, digamos, tus frutos. Y les acompañan, no es en sentido de compañía simplemente, es, la traducción real sería, los frutos
del Evangelio en ti, los frutos del Evangelio en ti, le hacen de séquito. Como cuando un príncipe entra en el palacio de un rey, hay un séquito que le acompaña hasta entrar en la sala donde está el rey. Esto es lo que significa esto. Sus frutos, que son los frutos del Evangelio, los frutos de la gracia, los frutos de los dones de Dios, te acompañan, te hacen de séquito. Por eso, como os he dicho otras veces, los que no somos mejores que los demás, vamos por este camino de ser discípulos, estos frutos ya anulan el juicio final. No es que no existe el juicio final, existe, pero los discípulos que llevan los frutos del Evangelio, este séquito aparta el juicio, como dice Jesucristo, ya han sido juzgados por mi palabra, se han dejado juzgar. ¿Y por qué la cosa es así? Porque tú te crees una persona más o menos buena, pero ya el Evangelio, como es luz dentro de ti, te das cuenta que hay ciertas intenciones en tu vida que no eran tan buenas, que detrás de ciertas obras estaban tus vanidades, estaba el reconocimiento de por aquí, el reconocimiento de por allá, que yo que decías que no era pecado, resulta que sí es pecado, pero a ti te dio la cabezonada que no tenía que ser pecado. Por ahí, ¿entendéis? Por ahí es por donde vamos yendo, ¿no? Pues estos frutos, repito, del Evangelio, nos hacen de séquito, ¿no? Y nos presentan delante de nuestro Padre. Hacen de séquito y nos presentan vencedores, vencedores contra todos los demonios, delante de nuestro Padre. El arma letal contra el demonio es el Evangelio. Meteros esto en la cabeza. El arma letal contra el demonio es el Evangelio. Ahí se queda totalmente desarmado, que es lo que estamos haciendo aquí, sábado tras sábado, y estamos viendo que es verdad. Pues subimos al Padre de esta forma y subimos, como dice el Evangelio, como dice Jesús en el Evangelio, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque yo voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Y vuelve cada vez que escuchas el Evangelio, como dice, por ejemplo, San León Magno. Como dicen de una forma o de otra todos los grandes santos. Ahí donde se proclama el Evangelio y se acoge, estamos acogiendo a Jesucristo para fortalecernos, para levantarnos y para elevarnos de nuestras debilidades, que las tenemos, por supuesto que sí. En Jesús, en la ascensión, hay un aspecto precioso que nos toca no indirectamente, sino directamente. En la ascensión de Jesús a los cielos, hay un aspecto en que nos toca directamente. Lo vemos a partir de esto que dice Jesús, estas palabras que dice Jesús en la última cena. Dice: cuando venga el Espíritu Santo que Él va a enviar, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Vamos a ver. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Jesús, en la resurrección y su posterior ascensión, ve como el Padre le hizo justicia. Porque lo que le dijeron en la cruz era que Dios no era su Padre, que estaba más loco que un choto o que una chota. Vamos a ver un aspecto para ver cómo nos podemos creer buenos y sin embargo por dentro está todo desajustado. Partimos del pueblo de Israel, que ahí aprendemos mucho mirándonos en el pueblo de Israel. Un pueblo que sabe orar, un pueblo que sabe ayunar, un pueblo, pero sin embargo
sin embargo, pues muchas cosas no se enteró. Cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, sufre toda la persecución, toda la burla, eso ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Y entonces este salmista le pide a Dios que les ayude porque ya no pueden más. Porque ya no pueden más. Pero al mismo tiempo saben que han pecado, que por eso están en Babilonia. Entonces grita el salmista a Dios diciéndole: no recuerdes contra nosotros culpas de antepasados, que vengan rápido a nuestro encuentro tus ternuras. Mira qué lenguaje, ¿no? Que vengan tus ternuras, qué lenguaje más bonito. Estos salmos se hicieron hace 3000 años, mira cómo escribían ya, cómo tenían, ¿no? Había tantos hombres de Dios, ¿no? En el pueblo de Israel. Pues estamos abatidos del todo. Es que ante la persecución, o la burla, o el desprecio, como no entremos en las ternuras de Dios, desfallecemos en la fe. A Dios gracias conocemos sus ternuras, por eso seguimos estando aquí, claro que las conocemos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación. ¿Por qué han de decir las naciones, las gentes, dónde está su Dios? Estos gritan, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué me decís? ¿Que Dios os pasó de Egipto? ¿Que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Que Dios os alimentó en el desierto? ¿Y dónde está ese Dios? Todo mentira, fueron casualidades. Todo mentira, fueron casualidades. Dios no ha hecho nada por vosotros, porque si hiciera algo por vosotros, estaría ahora con vosotros, no estaríais en la esclavitud otra vez. Aquí falla algo, es mentira, aquí falla algo. Y se lamentan, porque ellos saben que es verdad. Dice que nos están diciendo los gentiles, los paganos, hoy diríamos los no creyentes, ¿no? Nos están diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es una blasfemia que cae contra nosotros. Bueno, pues tanto llorar, tanto llorar, tanto llorar. Y resulta que este pueblo dice exactamente lo mismo a Jesucristo en la cruz. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Dios? Eso para que nunca juzguemos a nadie, porque a veces juzgamos de pecados a los demás y nos pasa un acontecimiento y hacemos exactamente lo mismo o peor. Leemos. Por eso la palabra de Dios es luz, porque llega donde tu cabeza no llega al ver cómo estás por dentro. Dice, los que pasaban por allí le insultaban. Estamos a Jesucristo crucificado, ¿vale? En el Calvario. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban, diciendo, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. O sea, la misma protesta en forma de oración, o la misma oración en forma de protesta que hace el pueblo de Israel en Babilonia, 6 siglos antes, lo hacen ellos con el Hijo de Dios, diciendo, es mentira, tú no eres hijo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Padre? Esto es para nos pone un poco humildes porque vemos que todo esto también nos puede pasar a nosotros. Juzgar al otro de cosas que tú vas a hacer 6 meses después. Así que mejor frenar la lengua y pedir a Dios que con sus ternuras nos vaya fortaleciendo un día así y otro día también, ¿no? Bueno, pues la fortaleza de Jesús en cuanto hombre es que sabe que Dios le va a hacer justicia. Y esta es también nuestra fortaleza. De que Dios nos hace justicia. Nos podemos mirar en la vida de los santos, arrinconados, aplastados, odiados, perseguidos, calumniados, incluso algunos por parte de
gente que eran, digamos, íntimos amigos suyos tiempos atrás, como algunos fundadores de congregaciones religiosas. Les trataron a los fundadores como apestados, como hemos visto San Francisco de Asís, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y mirad si Dios hizo justicia a uno detrás de otro. A todos les hizo justicia, a todos. Y tuvieron que golpearse el pecho, igual que los que asistieron a la muerte de Jesús, que viendo cómo había muerto y viendo que el pueblo de Israel había hecho barbaridades con Jesús, mientras que un pagano como el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, o un ladrón y asesino que murió en la cruz con él dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es decir, lo reconocieron como Hijo de Dios, un ladrón y un centurión romano, y ellos no. Ahí abrieron los ojos en la muerte de Jesús, y dice San Lucas, se volvieron golpeándose el pecho. Esto ya les preparó a la primera predicación que hizo Pedro el día de Pentecostés. Si Dios hizo justicia a su Hijo a causa del Evangelio, no nos va a hacer justicia Jesucristo a nosotros, también a causa del Evangelio que intentamos creer en él, paso a paso, página a página. Claro que nos va a hacer justicia y sabemos que sí, que nos hace justicia. Por eso en las bienaventuranzas, que sería como el gran credo del discípulo, las bienaventuranzas son como el gran credo del discípulo. El que encarna las bienaventuranzas ya no tiene problemas de fe. ¿Por qué? Porque nota la mano de Dios en su vida, un día sí, otro día también. Empieza bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que se han hecho tan niños, que cometen la audacia de creer en el Evangelio, porque los listos no creen en el Evangelio. Los sabios de este mundo no creen en el Evangelio. Solamente los pequeños tienen acceso al misterio de Dios, y todo el misterio de Dios está en clave en el Evangelio de Jesús. Y a partir de ahí, pues todas las demás bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos. Los mansos son como los corderos, como Jesucristo, el Cordero de Dios degollado. Y claro, ya creer en esta cosa, pues no, mira, me parece a mí que esto para ponerlo en un recordatorio y nada más, ¿vale? No, esto es para escribirlo en el alma. Y la última de las bienaventuranzas, que es el broche de oro de todas las demás. Y bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Por mi causa. No porque te insulten, porque tú antes insultaste primero. No, ahí no llores delante del sagrario. Primero confiésate, porque tú has sido una antibienaventuranza para esa persona. Tú has sido una antibienaventuranza para esa persona. Cuando te persigan por tu causa, que es la causa del Evangelio. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Es decir, que habrá un séquito que te acompañe el día de tu muerte a la entrada de los cielos en el seno del Padre. Esta será la recompensa. Pues de la misma manera persiguieron a profetas anteriores a vosotros, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, a Moisés, vaya pueblo que le tocó. Como dicen los salmos, le amargaron el alma a Moisés. Pero él se mantuvo amando a su pueblo, pidiendo a Dios que no destruyera ese pueblo, y amando a Dios, en este cargar con este pueblo infame. Siempre es así. Y este es nuestro gozo y nuestra alegría, porque no nos mantenemos a causa de nuestros pies. Nos mantenemos porque nuestros pies son los pies de Jesucristo. Si Él se mantuvo así ante el Padre, nosotros también. No somos mejores que nadie. Tenemos una fortaleza que nace del Evangelio de Jesús. Y por eso en los Salmos aparece con tanta frecuencia. Esto de entrar en el espíritu de los Salmos nos da una fortaleza única. Nos da una fortaleza única
porque estas palabras van dentro de nosotros. Nos hacen la columna vertebral de nuestra fe, de nuestro amor a Dios. La columna vertebral en la que intercambiamos ternuras con Dios. Sí, así es. Así es. Por ejemplo, este salmista cuando dice, ya os he dicho otras veces que en los salmos aparte con frecuencia el verbo invocar, e invocar a Dios no es una simple oración. Invocar a Dios es cuando tú estás en una situación particular. Invocar significa pedir a Dios que te defienda, que actúe en tu favor, que actúe como si fuera un abogado defensor. Eso es lo que significa el verbo invocar. Y por eso aquí encontramos esta oración de este hombre que está sometido a una serie de ultrajes. Y dice, cuando te invoco, respóndeme, oh Dios, mi justiciero, Dios, el que me hace justicia. En la angustia tú me abres salida. Tenme piedad, escucha mi oración. Y cuando ya se ha puesto en manos de Dios, bajo la protección de Dios, sabiendo que le va a hacer justicia, esto es rezar con fe, entonces dice, y vosotros, hombres, o sea, los que le persiguen, o los que hablan mal de él, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón, amando vanidades, rebuscando mentira? Sabed que Yahvé mima a su amigo. Yahvé me escucha cuando yo le invoco. Es inútil que me hagáis lo que me hagáis, que os reís, que os burláis, que me perseguís, que me calumniáis, que me robáis. Sabed que Dios mima a su amigo. Ya sabéis que la palabra amigo en la espiritualidad bíblica significa mi otro yo. Que cuando Jesucristo dice a los apóstoles, os llamo amigos, los está reconociendo como sus otros yo. Y que la palabra de Jesús a los apóstoles, vosotros sois mis amigos, la dice de generación en generación a todos los que pretendemos esta osadía de llegar a ser discípulos de Jesús, esta audacia. Sin audacia no habría santos. Los santos lo fueron por la audacia de decir, yo quiero llegar a ser discípulo del Señor. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Y se apoyaron, como dice San Pablo, en la fuerza y en la gracia del Evangelio. Por eso San Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gracia, no el Evangelio de los esforzados, no. San Pablo no dice el Evangelio de los esforzados. Los que más se esforzaron fueron los que fueron al pie del Calvario diciendo, eres un impostor, eres un mentiroso, Dios no es tu Padre, porque si fuera tu Padre no te dejaría morir así. A pesar de que estaba escrito en sus profecías de que iba a morir así. Hasta ese punto llega el engaño de Satanás. De dar la vuelta a la palabra de Dios que rezas todos los días. De dar la vuelta a la palabra de Dios que rezas todos los días. En el discipulado no somos ni mejores ni peores, pero aquí ya la mentira aparece en su estancamiento y la verdad en el suyo. Ahí ya no hay mezcla, ya decides tú. Están perfectamente diferenciadas. Y nos imaginamos a Jesucristo clavado en la cruz, oyendo todas estas estupideces de esta gente, y Jesús diciendo, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa. ¿Por qué iba el Padre a defender la causa de Jesús? Maribel, ¿por qué? Porque era la misma causa. La causa del Padre era la causa del Hijo. Nosotros no tenemos causa propia. No tenemos. Nuestra causa es Jesucristo. Es la misma que la de Jesucristo. No tenemos otra. Por eso tenemos que mirarnos continuamente en el Evangelio, para no perder de vista la causa que nos mueve. Es Jesucristo y su santo Evangelio. Y Jesucristo tiene debajo de la cruz esta gente muy pagada de sí misma, muy beatos todos ellos, porque habían cumplido la mar de bien, y muy cosas de estas. Y Jesucristo dice, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra esta gente sin amor. Es que no tienen amor. Esta gente sin ternura.
Líbrame del hombre falso y fraudulento. Líbrame. ¿Y el Padre qué hizo? Le resucitó. En el momento oportuno hizo visible su victoria. Ascensión a los cielos ante los discípulos que le habían negado por miedo, porque no estaban preparados todavía para ser discípulos amados al pie de la cruz. Y por eso Jesucristo no se lo tuvo en cuenta, porque sabía que todavía no estaban preparados. Ya estarían más adelante, como lo estuvieron después, ¿no? Por el Evangelio de la Gracia. El Evangelio que, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, es la fuerza de Dios para la salvación. Que lo podemos traducir perfectamente, la fuerza de Dios para ser sus discípulos. Por tu cara bonita no. Por tu cara bonita nunca llegarás a ser discípulo. Vamos a ver ahora un salmo en que vemos cómo se anuncia bajo el velo propio del Antiguo Testamento la ascensión de Jesucristo y de todos los que siguen sus pasos a los cielos. La ascensión de Jesucristo y de todos los que siguen sus pasos, la de todos, y no quiero ser presuntuoso, que queremos seguir sus pasos, si no, no estaremos aquí sábado tras sábado, para encontrar esta sabiduría y esta fortaleza, ¿no? Para seguir sus pasos dentro de nuestras caídas normales, ¿no? Este salmo que dice que de Dios es la tierra y cuanto hay en ella, Dios el creador, del gran universo, hoy diríamos de todas las millones y millones y millones de galaxias, etc. Y ante un Dios así, creador, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su presencia? ¿Quién? ¿Quién puede estar en presencia de Dios? El creador de las hasta ahora 100.000 millones de galaxias. Y de aquí a 3 años, pues habrán descubierto unas cuantas más. ¿Quién puede subir en presencia de Dios? ¿Quién puede estar en su recinto santo? ¿Quién? Y luego resulta que lo que parece una cosa impensable, imposible, porque no somos más que hormiguitas, resulta que Dios sí sabe quién va a subir. Dice, el de manos limpias y puro corazón. ¿Por dónde va lo de manos limpias y puro corazón? Pues por la quinta, ¿no? Bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que no tienen rencores. Los que no tienen sangre en las manos. Si a mí una persona me llama imbécil y yo le respondo, y tú imbécil al cuadrado, digo lo más simple, porque os imagináis que la cosa es mucho más gorda, pero bueno, yo puedo decir que tenía derecho a defenderme, sí, pero que conste que me llené las manos de sangre. Eso es tener las manos llenas de sangre. Esto es. Padre, pero entonces, no, a mí no me digas padre, pero entonces, porque estas palabras no las he inventado yo. Si están escritas es porque Dios va a dar el don para cumplirlas. Esto no es para esforzados, ni para valientes, ni para héroes. Para esforzados, valientes y héroes, está el maratón de fin de año de 40 kilómetros. Eso sí. ¿De acuerdo? Eso es. O meterte esta noche a las 12 con una peña de Liverpool a festejar no sé qué que puedan ganar. Eso es. A beber whisky hasta las 6 de la mañana. Esto es para esforzados, para... Exactamente. Valientes, toda esta gente, que muy bien. Esto es para gente que dice, Señor, si quieres puedes hacerlo. Y el Señor te dirá, claro que quiero. ¿Por qué crees que he muerto? Por ti. Porque quiero hacerlo. Si no vamos así el Evangelio, nunca llegaremos a ninguna parte. Nos salvaremos igual. Pues sí, hombre, sí. ¿Quién soy yo para decir quién se condena o no se condena? El Evangelio, como os he dicho muchas veces, es la escuela del discipulado.
nada más. Es la escuela para quien quiere ser discípulo de Jesús. El de manos limpias, el que llega un momento en que ve que no necesita vengarse, no necesita sacudir a nadie. Tiene tanta paz interior, tanta ternura de Dios dentro, que va a vencer a su enemigo con el silencio, como pasa muchas veces. Y esto es lo que te hace manos limpias y puro corazón. Va en la misma línea. Por eso dirá el profeta Isaías, dirá Dios, por mí se dice, porque los judíos rezan con las manos extendidas, ¿no? Como hemos visto nosotros en el Padre Nuestro, en sus catequesis algunas veces, ¿no? Dice, cuando extendéis las manos, me tapo para no veros. ¿Por qué? Porque las tenéis llenas de sangre. ¡Ay, Señor, pues si lloramos! Cuando rezamos, lloramos. Y dice Dios, más lloro yo viendo lo estúpido que sois, hombre. ¿Cómo se os ocurre rezar así? ¿Creéis que estoy ciego para no ver vuestras obras? A Dios no le asusta estos resbalones nuestros. Le asusta que no le demos importancia y vayamos a rezar como que no ha pasado nada. Dice, oye, ¿pero de qué vais? ¿De qué vais? ¿Pero qué creéis, que soy bobo o qué? He venido para limpiarte, no para que me reces con esas manos sucias. Y el corazón tampoco podrá ser puro. El que no lleva su alma a la vanidad. Esto lo hemos visto también, ¿no? Tantas veces el sermón de la montaña. El que da la limosna, todo el mundo se tiene que enterar que has dado limosna, que has echado esto, para esta obra, para esto otro. Jesucristo dice, oye, ya recibiste tu paga porque los hombres te aplaudieron, pero eso lo ha llegado a mí. Lo mismo en la oración y el ayuno, ¿no? El que hace público las cosas que hace. ¿Por qué? Porque tú necesitas llenar cada día tu expediente de vanidad. ¿Y por qué? No sea que Dios no se entere. ¿Cómo es eso de que Dios no se entere? Sí, no sea que Dios no exista. Eso nunca lo dirás porque eres demasiado cobarde. Pero cuando tú buscas el aplauso de los demás en estas cosas, es que en el fondo tú no esperas que Dios te vaya a premiar. Algo falla ahí muy gordo. Por eso la palabra de Dios, como os decía antes, ¿no? El tejer nuestro corazón a la luz del Evangelio es que te pone las cosas en tu sitio. La verdad está en su sitio sin mezcla de mentira y la mentira está en su sitio sin mezcla de verdad. Y poco a poco Dios nos va introduciendo en la verdad, libremente, sin presiones, con amor, con ternura, con acción de gracias, con alegrías profundas. Este alcanzará la bendición de Dios. Y por eso Jesucristo subió al cielo bendiciéndoles, dándoles las palabras de vida que son el Evangelio. Jesucristo subió bendiciéndoles, dejándole la palabra que el Padre le había dado a él, como dice tantas veces, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque las palabras que he oído de mi Padre, que me hicieron fuerte para cumplir mi misión, os las he dado a vosotros. Es lo que hace Jesús al bendecirles. Se queda con ellos con el Evangelio, porque por medio del Evangelio está con nosotros. Por supuesto, también por medio de todos los sacramentos, de la Eucaristía, pero el Evangelio lo tienes de la mañana hasta la noche dentro de ti. Este alcanzará la bendición de Dios, alcanzará la justicia del Dios de su salvación. Ya no necesitas llamar imbécil al que te llamó imbécil. Ya no necesitas calumniar a quien te calumnió. Ya no necesitas pedir cuentas a nadie a quien te hizo daño. Él te hará justicia como se la hizo a su Hijo. Y como la ha hecho a todos los santos que conocemos. Y después de esto, este alcanzará la bendición del Señor, alcanzará la justicia del Dios de su salvación. Le hará justicia, después de esto dice, esta es la raza de los que le buscan. Esta es la raza nueva. La raza nueva. Esta raza de la cual habla San Pablo. El que está en Cristo, el que está en Jesucristo es una nueva creación. Por eso, como hemos visto otras veces, aquí aparece esta raza, aparece veladamente en lo que dice Dios a Adán y Eva después del pecado original. Les anuncia ya un perdón definitivo cuando dice a la serpiente, en enemistad pondré entre ti la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza, entre tu descendencia y su descendencia. La mujer es la Virgen María, es la Iglesia.
La descendencia de la Virgen María es Jesucristo y nosotros somos el linaje de Jesucristo, que aplastamos la cabeza de Satanás, que es el primero en decirte, véngate porque te han hecho daño, haz esto porque todo el mundo lo hace, hazlo de aquello porque eso ya no es pecado, eso, tócate las narices, que sabes más que Dios. ¿Cuándo nos convenceremos que ante nuestros pecados Dios es solamente ternura y misericordia? ¿Por qué esconderlos de mala manera cuando te van a hacer daño contra ti? Que Dios es solamente misericordia y ternura. ¿Cuándo lo entenderemos? Pero ¿cómo va a haber misericordia y ternura si los escondes diciendo que eso ya no es pecado, que eso ya es así, que eso es de la otra forma? No, no tengas miedo, ábrete. Si Dios para ti no tiene ningún castigo, solamente tiene ternura y misericordia. Por ternura y misericordia estamos aquí nosotros, sábado tras sábado, enamorándonos, apasionándonos por el Evangelio. No somos mejores que los demás, pero Dios nos ha dado esa ternura. Y contra viento y marea, aquí estamos, una y otra vez, aquí estamos, ¿no? Jesucristo dirá en la catequesis de la vid y los sarmientos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador y vosotros sois mis sarmientos. ¿Qué quiere decir sarmiento? Inseparables. Y porque soy inseparables, a mí, por eso dijo a María Magdalena, cuando se le apareció en el huerto después de la resurrección, le dice, vete donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque hasta la encarnación de Jesús, el Padre Dios del que hablaba el pueblo de Israel era un Padre totalmente desdibujado. Quizá porque tampoco nunca se lo tomaron en serio, digo quizá, no soy yo quién para juzgar. Porque rezaban para rellenar el expediente, no para hablar, encontrarse a gusto con Dios. Y así tantas cosas más. No. Porque de ahora en adelante mi Padre es vuestro Padre y mi Dios, que también estaba desdibujado, también es vuestro Dios. Y ahí subió a los cielos y nos dejó a su Padre como Padre nuestro. Cuanto más profundizamos en esto, rezamos el Padre Nuestro de otra forma. El mismo Padre de Jesús es mi Padre. El mismo Dios de Jesús es mi Dios. Eso teóricamente lo tenemos claro, pero ahora de la verdad no lo tenemos nada claro. Porque todo el amor de Dios está en el Padre Nuestro. Y el que tiene amor de Dios necesita de muy pocas cosas en la vida. Pone esta prioridad, porque el resto, como dice Jesucristo, vuestro Padre os lo dará por añadidura. Se trata de tener el Evangelio en nuestras entrañas. Y por eso Jesucristo dice, continúa el sermón, la parábola, la catequesis de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y vosotros sois mis sarmientos. Al que no da fruto lo corta, para que ocuparéis sitio. Si tú ya te has plantado de cara al Evangelio y dices, por aquí no voy, fuera. Pero al que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Y ahí metemos nuestras pruebas de cada día. Las pruebas de la fe no son un castigo, hombre. ¿Qué va a ser un castigo? En absoluto. También las crisis de fe. Es Jesús que nos está cortando para que demos más fruto y vemos que es verdad. Porque tu vida no es la misma que la del año pasado, ni la misma que la de hace 6 meses. Y lo sabemos todos muy bien. Tenemos una fortaleza, una sabiduría, una prestancia ante el Evangelio que cada vez va a más. Hasta llegar a tener esta pasión inmortal por el Evangelio, que es la única pasión que a los hombres podemos vivir en este mundo, la única pasión inmortal, la única que no va de caída, va siempre como una flecha hasta el corazón de Dios. Y con ese Evangelio vamos nosotros. Y las obras del Evangelio son nuestro séquito, como vimos en la primera lectura que leímos antes del Apocalipsis, perdón.
del Apocalipsis. Y el que tiene dice, permaneced en mí, es decir, permaneced como sarmientos míos, porque yo soy vuestra savia. Es la misma savia de Dios, el Espíritu de Dios va de la vid al sarmiento, va hacia ti. Porque sin mí no podéis hacer nada. Nada que permanezca eternamente. Lo que hagas morirá contigo. Lo que hagas morirá contigo. Estamos llamados para hacer obras eternas, que son las obras de Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y cuando el Evangelio está dentro de ti, esta palabra se cumple al 100%. Tú permaneces en Dios y Dios permanece en ti. Tú permaneces en Jesús y Jesús permanece en ti. Esto lo dijo Jesús con motivo de esta parábola de la vid y los sarmientos. Hay que pasar del romanticismo a lo que Jesús quiso decir. Yo quiero vivir en ti y quiero que tú vivas en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y esto ya se anunció como promesa. Lo anunció el salmista como promesa. Lo anunció el salmista al decir, dijo el salmista, cuando ya entrevió por dónde iba el Espíritu de Dios, dijo, no quisiste sacrificio ni oblación. ¿Por qué? Porque lo haces y te quedas igual que estabas, con los mismos odios, con las mismas desviaciones, con el mismo amor a las cosas de este mundo y a tus vanidades. Entonces, ¿para qué? Pero me has abierto el oído. Este Jesucristo, el del oído abierto. Para que la palabra entre diáfana dentro de ti y ponga orden en tu interior. No pediste holocausto ni víctima, entonces dijo, heme aquí que vengo. Se va prescrito en el rollo del libro, en la escritura, ¿no? Los rollos, como visteis en las películas, habéis visto, ¿no? Los pergaminos. Hacer tu voluntad. Entonces grita aquí el salmista, que es una profecía sobre Jesús. Dios mío, en tu palabra me complazco en el fondo de mi ser. Como la palabra de Dios es una carga para ti, estás insultando a Dios. En tu palabra me complazco. Es que no la entiendo, no. Ya la entenderás cuando Dios quiera. Pero ahora complácete, porque las huellas de Dios están en ti. Eres un sarmiento vinculado a la vid. En tu palabra me complazco. Y entonces es cuando, al igual que Jesús, podemos decir, como dice aquí el salmista, tener esta relación con el Padre, con nuestro Padre. Aquí hay una profecía preciosa acerca de Jesucristo. Ya sabéis, como dice la Iglesia, pero dice la Iglesia durante todo el tiempo, que en los Salmos se cumplen en Jesucristo y en sus discípulos. Nuestra vida como discípulos está aquí escrita. Hace falta levantar las palabras para encontrar al Espíritu y ver que todo esto estaba ahí. Como está aquí la vida de Jesucristo. Imaginad a Jesucristo, por ejemplo, en la cruz. Y este salmo que dice Dios acerca de su Hijo. Mi lealtad y mi amor irán con él. Por mi nombre se exaltará su frente. Pondré su mano sobre el mar, es decir, sobre todo sufrimiento. El mar en la Escritura es la imagen del dominio de Satanás. Pues pondré mi mano, es decir, mi fuerza, aplastando al príncipe de este mundo. Y sobre los ríos, su izquierda, él me invocará, tú eres mi Padre. Esta fue la defensa de Jesús en la cruz. Tú eres mi Padre. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y tú hazme justicia. Tú eres mi Padre, mi Dios y mi roca de salvación. Todo esto es hoy para nosotros cuando, como hemos visto, Jesús dijo a María Magdalena en la resurrección, vete y di donde mis hermanos, mi Padre es vuestro
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso les llama hermanos. Porque su Padre es el Padre de sus discípulos. Y su Dios ya no es un Dios desdibujado, un Dios desconocido, sino que es el Dios de sus discípulos, ¿no? Todo esto dice Jesucristo. La savia de Dios, hermanos, es la palabra que va partiendo, que esto ya, la experiencia ya la tenemos, ¿no? Cómo va partiendo la palabra dentro de nosotros, y la palabra contiene esta savia de Dios. Por eso, los apóstoles que no habían entendido nada de la pasión del Señor, como ya hemos oído, menos Juan, pero eso ya hablaremos. No, ahora ya no hay tiempo para hablar de Juan. Entró porque era conocido el sumo sacerdote, si no, no hubiera entrado. Ya lo dijo San Agustín, era pariente del sumo sacerdote. Si no, pies os quiero igual que todos los demás. Porque a la hora de pelear, quien era el mayor gritaba igual que los demás. Entonces mirad, una vez que ya Jesucristo ha resucitado, dice, la palabra está a vuestra disposición, dice, abrió sus inteligencias para que entendieran las Escrituras. La palabra inteligencia en la espiritualidad bíblica, nosotros tenemos una cultura occidental, la inteligencia es una cosa y el alma es otra, no. En la cultura de Israel, la cultura bíblica, la inteligencia, tal como viene aquí, significa espíritu, significa alma. Abrió sus almas, abrió sus corazones, para que comprendieran las Escrituras. Por eso el único maestro de las Escrituras es Jesucristo. Dice, vosotros, en cambio, dice en Mateo, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. Somos hermanos por el hecho de partir juntos la palabra. No porque haya una comunidad en que todos son de la misma nacionalidad, de la misma edad, del mismo color, del mismo estatus social, o porque son del mismo carácter, o porque son del mismo tal, del mismo cual. Eso siempre termina como el rosario de la aurora. Tarde o temprano termina como el rosario de la aurora. Elizabeth, ¿qué significa? ¿No sabes lo que significa? Como el rosario de la aurora. Es que este Luis no te enseña nada. Abofetadas. Abofetadas. Termina abofetadas. Es una expresión muy española. Lucille, ¿tú lo sabías? Tampoco. Habrá algo en francés que signifique lo mismo. Bueno, termina abofetadas. Mientras que cuando tenemos un maestro que nos enseña a partir de la Escritura y luego nos enriquecemos unos a otros en ese partir de la Escritura, como cuando vamos de ejercicio vemos que Dios nos da el don a todos, nos damos cuenta de que esta palabra se cumple, de que no hay uno mayor que otro. Uno puede ser mayor que otro en el arte de la pintura, de la escultura, de la escritura, de lo que sea, del canto, de las artes, de lo que sea, del fútbol, del tenis, del baloncesto. Pero el de la palabra somos todos iguales, porque hay un solo maestro. Y cuando vamos por ahí, el 99% de los problemas de las comunidades se resuelven, tanto de laicas como religiosas. Se resuelven cuando vamos por ahí. El 99%. Cuando aceptamos que el único maestro que nos enseña a partir de las Escrituras es Jesucristo. Y nosotros, a Dios gracias, tenemos esta experiencia. Y vemos que es verdad. Y partir la palabra, pues terminamos con esto, ¿no? Pues esto hablo de cosas que ya sabemos, pero es bonito recordarlas. ¿Por qué? Pues no para ponernos una medalla, sino para decir que efectivamente Dios cumple sus promesas. Mirad lo que dice el salmista. Dirás aquel día que es el día del Mesías, ¿no? Yo te alabo, Yahvé, porque aunque te airaste contra mí, pues todos somos pecadores, ¿no? Pone el verbo así, airarte, el lenguaje propio del Antiguo Testamento, ¿no? Se ha calmado tu ira, me has compadecido. He aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo. Dios es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación, y grita, sacaréis agua con gozo de los fontanares de la salvación. Mirad la Biblia. ¿La veis bien? Estos son los fontanares de la salvación, no tus ideas, por muy bonitas que sean. Estos son los fontanares de la salvación y, sobre todo, el Evangelio. Y cuando vemos que estos fontanares de la salvación se abren, ¿qué pasa? Revientas de alegría.
porque has sido superado en todas tus capacidades por un milagro de Dios, que te ha abierto ontanares de la salvación. Y aquel día diréis que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y esta experiencia la hemos hecho muchas veces. Hemos visto cómo la palabra se iba abriendo y hemos dicho, gritad de alegría, gritad con gozo, porque Dios está con nosotros, porque Él, el único maestro de las Escrituras, nos ha abierto el ontanar de la salvación en este salmo, o en este tal, o en este cual. Esto no son promesas, son hechos que conocemos, y seguimos tan pobres como antes, tan ignorantes como antes. Pero nos fiamos de un maestro que nos abre las Escrituras, y al abrir las Escrituras no nos dice que listos que sois, nos dice no tengáis miedo, estoy con vosotros. Al abrirnos la palabra, al partirnos la palabra y al hacer que la partamos unos a otros, nos dice no tengáis miedo, estoy con vosotros. Nos dice soy la mejor comunidad del mundo, sí, por tus narices bonitas va a ser la mejor comunidad del mundo. Vamos. Nos quita Dios la mano y nos hacemos testigos de Jehová al día siguiente, jolines. No quiero insultar a nadie, pero bueno, veis por dónde va la catequesis, ¿vale? O nos hacemos no creyentes, eso es más fácil. Nos hacemos escépticos ante Dios. Seguiremos cumpliendo, pero somos escépticos ante Dios, ante su palabra y ante el Evangelio. Escépticos ante Dios, ante su palabra y ante el Evangelio. No. Y terminamos en este banquete de partir la palabra para que veáis que todo estaba ya anunciado. Vemos cómo lo había profetizado el autor, lo había profetizado el Espíritu Santo por medio del autor del libro de los Proverbios, que dice la función de la sabiduría. Dice, la sabiduría ha edificado una casa, ha librado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado el vino, está hablando de un gran banquete, ha aderezado también su mesa, ha mandado a sus criadas y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad, si alguno es simple, que se venga acá. ¿Quién es el simple? Si alguien no sabe partir la palabra, que venga acá. Y el que la sabe, que se queda en casa porque es tonto de las narices, que va a partir la palabra, que se ha creído, hombre. Sabrá mucho de cosas, pero partir la palabra es otra cosa. Y al falto de juicio le dice, venid y comed de mi pan. El pan partido, la palabra partida. Venid. Y el día que os enseña a partir el pan, diréis, Dios existe. Y el día que veáis que partís el pan, podréis decir, Dios existe, estoy con vosotros. Gritaréis como el pueblo de Israel, qué grande es en medio de ti el pueblo de Israel. No porque te quedas embobado mirándole, que también es bueno que lo hagas, sino porque te ha partido la palabra, ha movido sus manos, te ha partido la palabra. Y esto lo veis, un día sí y otro también, cuando hacéis los laudes y los salmos. Porque Dios es bueno, no porque seamos mejores que nadie. Pues así está, venid y comed de mi pan. Venid, como dice Jesucristo, los que estáis cansados, los que estáis agobiados, aquellos a los cuales os han salido mal muchas cosas. Si estaba yo estropeándote lo que hacías, porque te creías que eras Dios. Estaba yo estropeándote eso, porque te creías que eras Dios. Venid a mí y comed de mi pan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.